Bienvenidos a Semanario Judicial en este sábado 8 de noviembre de 2025. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré un resumen de la información más destacada del Poder Judicial de la Federación que se generó a lo largo de la semana. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. Esta semana, el Pleno de la nueva Corte invalidó sanciones contra personas que duermen en la calle. También determinó que los recursos de reclamación no proceden contra casos ya juzgados. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dice no a la violencia de género. Ofrece disculpa a empresa china Shein por plagio de textiles indígenas de Oaxaca. Reportaje especial de Plural TV sobre partería ancestral y el riesgo de su desaparición. El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, clausuró el foro de consulta para la elaboración del protocolo de prevención, atención de la violencia de género, laboral y discriminación de la Corte. Con la consigna Cero Tolerancia a la Violencia, concluyó el foro de consulta para la elaboración del protocolo de prevención y atención de violencia de género dentro del máximo tribunal. La Corte tiene la enorme misión de construir el mejor ambiente de trabajo, en donde ninguna compañera se sienta amenazada, en donde ninguna compañera se sienta menos, en donde todos tengamos el mismo valor, donde todos tengamos la misma condición: respeto, dignidad y justicia. No podemos nosotros atender los problemas de afuera, hacer justicia afuera, si aquí no estamos bien. Durante 3 días, servidoras y servidores públicos intercambiaron experiencias y saberes, un conocimiento horizontal que dará forma a este protocolo. Es decir, cómo logramos que no solamente en el papel, sino que en la realidad se vea y se transmite este reconocimiento a los derechos humanos y la eliminación completa a cualquier forma de discriminación o a cualquier tipo de violencia laboral o a cualquier tipo de violencia en razón de género. La mayor parte de nuestra vida la pasamos en el ámbito laboral y que cuando nos despertamos tenemos que decir qué gusto voy a trabajar, no, híjoles, tengo que ir a trabajar. Esa es la diferencia de la felicidad. Y para eso tenemos que construir estos espacios seguros laborales. La violencia, desafortunadamente, sigue siendo un problema tan invisible que no basta con enunciar compromisos. Debemos traducirlos en trabajo constante, concreto, medible y sostenible. La adopción de un protocolo es una guía de actuación para hacer frente a los casos de violencia que se susciten al interior de la institución. Es una herramienta que nos va a fortalecer la atención, pero también la prevención al interior de la Corte y sobre todo que este protocolo lo adopten ministras, ministros, pero también todas las personas titulares de las direcciones generales, unidades y coordinaciones. Con imágenes de Luis Mendieta para Plural TV, Citlali Pérez. En entrevista para Plural TV, el magistrado Bernardo Batis habló de la suspensión de un juez por faltas graves en el ejercicio de la Administración de Justicia. Por incurrir en faltas graves en el ejercicio de la Administración de Justicia, debido a un notorio desvío de la legalidad, al actuar como parte activa en la reducción de penas acordadas en al menos 4 asuntos relativos a procedimientos relacionados con la comisión de delitos, deportación y posesión de armas de fuego y estupefacientes. La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial suspendió a un juez de distrito con sede en Colima. En entrevista exclusiva para Plural TV, Bernardo Batis Vázquez, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, informó al respecto. Es una precaución que se debe tomar en casos como este, en que un juez comete
actos que hasta donde vamos en este momento en la investigación parecen que indican que son faltas administrativas y quizá delitos. Entonces simplemente decir que es la ley nos autoriza a suspender al juez en tanto se concluyen las investigaciones y ya se le sanciona o se le exime de sanción, ¿no? El magistrado Bernardo Batti señaló que la suspensión provisional tiene por objeto evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas, evitar la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa, evitar la obstrucción del acuerdo desarrollado del procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa y salvaguardar la integridad de las personas potencialmente afectadas por conductas graves. Advirtió que si se encuentra en la averiguación en curso elementos que puedan indicar un delito o conducta sancionada por el Código Penal, se dará vista al Ministerio Público para que resuelva en consecuencia. La decisión del Poder Legislativo que completa, que redondea la reforma judicial es la creación de este tribunal y la gran responsabilidad que tenemos de mostrar a la opinión pública que los jueces que cometen faltas van a ser sancionados. El magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial dio a conocer que si bien este es el primer caso resuelto por la Comisión de Investigación, después de su instalación el pasado 29 de octubre, hay docenas de casos que a la fecha están en proceso de análisis. Para Plural TV, Óscar González. Y entre otros asuntos, esta semana la nueva Suprema Corte de Justicia invalidó sanciones contra personas que pernoctan en la calle por considerarlas discriminatorias. Esta semana, la nueva Suprema Corte de Justicia invalidó sanciones contra personas que durmieran en la calle, pues las consideró discriminatorias de quienes no tienen un hogar. Esas multas, que rondaban los 2,800 pesos, estaban dispuestas en leyes de ingresos de municipios del estado de Morelos. Son discriminatorias porque afectan negativamente en forma desproporcionada a las personas que por sus condiciones particulares tienen necesidad de dormir en esas circunstancias. En otro asunto, invalidó las facultades que tenía la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo para solicitar la intervención de comunicaciones privadas de geolocalización en tiempo real, así como la conservación inmediata de datos en redes o equipos informáticos. Únicamente la persona titular del Ministerio Público en una entidad puede pedir la intervención de comunicaciones privadas. Vulnera desproporcionalmente el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad de las personas. Yo creo que el modelo que establece la Constitución es un modelo restrictivo para la intervención de comunicaciones privadas y para mí ampliarlo a otras fiscalías rompe esta idea. Por mayoría de votos, determinó que el recurso de reclamación no procede contra votaciones de asuntos resueltos por las extintas salas de la Corte. Esto al analizar un recurso promovido por el Ejecutivo Federal contra la votación del 31 de enero de 2024 de la extinta segunda sala, por la que amparó a personas contra artículos de la Ley de la Industria Eléctrica. En esa sesión hubo un empate y el entonces ministro presidente de la extinta segunda sala emitió un voto de calidad en términos de la ley de amparo. De ninguna manera podría entenderse contra una votación o la emisión de un voto de calidad en virtud de que esa actuación se dio al momento de fallar el asunto y con ello culminó decidiendo el fondo y bueno, la reclamación no podría modificar la sentencia terminal como las que dicta la Corte. Pues si no estaríamos abriendo, de consentirlo, estaríamos pues abriendo la posibilidad de que fueran impugnables los procesos de votación de este órgano colegiado en todos los asuntos. Para Plural TV, Mario López Peña. Las reformas a la ley de amparo responden a los desafíos de una justicia que demanda cercanía, dijo la ministra Loretta Ortiz Alf en la inauguración de las jornadas de sensibilización sobre la reforma a la ley de amparo.
El recurso de amparo es una institución viva que debe evolucionar con la sociedad y la reforma recientemente aprobada busca modernizarlo para hacerlo más accesible, rápido y efectivo. En este sentido se pronunció la ministra Loretta Ortiz Alf al participar en la inauguración de las jornadas de sensibilización sobre la reforma a la ley de amparo en la Escuela Nacional de Formación Judicial. Ahí enfatizó que las reformas a la ley de amparo obedecen a los desafíos actuales de una justicia que demanda cercanía, transparencia y resultados concretos. En esta nueva etapa, el juicio de amparo, dijo, debe consolidarse como una expresión más humana del Estado de Derecho y como refugio firme de la dignidad de las personas, al destacar los beneficios de esta herramienta. Debemos recordar que el único recurso, que tenemos en nuestro sistema jurídico para la protección de los derechos humanos es el amparo. De esa magnitud es la tarea que tenemos enfrente. Solucionar los baches provocados por la dispensión de criterios, los retrasos en la ejecución de las sentencias, las limitaciones del interés legítimo, los desequilibrios de las suspensiones, así como la lentitud que derivaba del uso ilimitado de medios electrónicos. Durante su conferencia magistral, la ministra Ortiz Alf señaló que esta reforma busca atender asuntos técnicos que conllevan consecuencias humanas, como la incertidumbre y el retraso en la impartición de la justicia, que en ocasiones debilita la confianza en las instituciones. No se trata de alterar la esencia del juicio de amparo, concluyó, sino mejorar su funcionamiento. Para Plural TV, Óscar González. El ministro Irving Espinosa Betanzo estuvo en la máxima casa de estudios en donde habló de la nueva Suprema Corte de Justicia. Rosy García nos presenta los detalles. La nueva Suprema Corte aún enfrenta retos importantes como la eliminación del nepotismo y la impunidad, aseguró el ministro Irving Espinosa Betanzo. Al impartir una conferencia magistral en la UNAM, dijo que también está pendiente la implementación de cambios jurisdiccionales que fortalezcan el Estado constitucional y garanticen una justicia íntegra, transparente y al servicio de la ciudadanía. Y ese, entre otras cosas, es el reto que nosotros tenemos. Primero, ¿cómo acabar con el nepotismo? Pues bueno, también tiene que ver con una decisión de carácter de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, no permitirlo. Y esa sí es una decisión que le corresponde a las ministras, a los ministros. En el coloquio internacional Resistencias Democráticas al Neofascismo y Colonialismo, el ministro Espinosa destacó la importancia de una justicia independiente y cercana a las personas, así como impulsar mecanismos que garanticen la defensa efectiva de los derechos humanos ante contextos de violencia y desigualdad. ¿Cómo acercar la justicia a las personas? Bueno, de entrada, tratando de hacer un lenguaje más incluyente, más fácil. Se dice un lenguaje ciudadano. Pues ¿para qué? Pues para que todas las personas tengan la posibilidad de entenderlo. No es necesario que alguien sepa derecho. Destacó que la reforma al Poder Judicial fue un acto de resistencia democrática. Se instituyó como un paradigma, pero además les voy a decir algo, y es algo que la gran mayoría de las personas y sobre todo de los abogados, las abogadas que se han manifestado en contra de la reforma han dejado de señalar. Con imágenes de Marco Avendaño y Óscar Cedeño, para Plural TV, Rosy García. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Semanario Judicial. Al regresar, Justicia TV en Tránsito a Plural TV le presentará un reportaje especial sobre la lucha de las parteras mexicanas ante la posible desaparición de este oficio ancestral.
Continuamos con las noticias. El magistrado Gilberto Batis asume el cargo como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En sesión solemne, el magistrado Gilberto Batis Guzmán inició su periodo como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Será el primero en ocupar este cargo después de obtener el mayor número de votos en la elección judicial del pasado 1 de junio. Hoy, tras la histórica elección del pasado 1 de junio, el Tribunal Electoral da inicio a una etapa inédita, pues esta integración ya no depende únicamente de designaciones institucionales que anteriormente, como bien sabíamos, se daba, sino que depende también con esta integración del mandato directo del pueblo. Este es un mandato que exige transparencia, que exige cercanía y que exige, sobre cualquier consideración, la voluntad de colocar por encima de cualquier diferencia personal o política el interés superior de la democracia y de la justicia electoral. De cara a la sociedad y de sus pares, el magistrado presidente asumió 5 compromisos eje. El primero, una colegialidad funcional. En un órgano como la Sala Superior, trabajar en equipo no es una cortesía, es un deber constitucional y moral ante la población. Un tribunal dividido, un tribunal puesto en polarización, incluso mediática, no sirve a México. Un tribunal cercano a la gente, decisiones que fortalezcan la estabilidad y la gobernabilidad, un aterrizaje administrativo ordenado y racional y una justicia con rostro humano son los compromisos del nuevo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, destacó el momento histórico que vive el Tribunal Electoral y el país después de la elección judicial. La reforma judicial del 2024 tenía entre sus premisas fundamentales que fuese el pueblo el que eligiera a las magistradas y magistrados de este órgano esencial para la vida democrática del país. Al igual que en la Sala Superior, las salas regionales se integran ahora por magistrados y magistradas electas por el pueblo. Ello transforma radicalmente la lógica de su actuación. No son ya producto de acuerdos entre partidos o impuestos por élites políticas o económicas. Se deben ahora a la ciudadanía que votó por ellos. Señaló que a la magnitud de este cambio debe corresponder necesariamente la transformación de la vida institucional del Tribunal Electoral con una justicia cercana al pueblo, alejada de las presiones partidistas, comprometida totalmente con la democracia, la perspectiva de género, el pluralismo jurídico y la representación política de los grupos de atención prioritaria. Entre los invitados especiales acudieron las ministras Lenia Batres Guadarrama y Sara Irene Herrerías Guerra y los ministros Arístides Rodrigo Guerrera García, Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo. Para Plural TV, Juan Carlos González. En más información, la empresa Shein se disculpó por plagiar bordados originarios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La empresa minorista de moda de origen chino, Shein, ofreció disculpas por el plagio de los bordados de la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Lo anterior, luego de que comercializara a través de su plataforma diversas prendas estilo top corsé, con los diseños característicos de esta región, sin haber solicitado el permiso correspondiente, otorgado el crédito, ni regalías por las ventas de las mismas a las artesanas originarias. Los artículos que se vendían en la plataforma a través de un vendedor tercero ya fueron retirados. La diputada local de Oaxaca, Irma Pineda Santiago, indicó que sostuvo reuniones con representantes de la empresa, que asumió su responsabilidad y se comprometió a mejorar sus protocolos para cuidar que vendedores terceros en su plataforma no incurran en venta de productos plagiados o de apropiación cultural indebida. A su vez, expresó su profundo respeto por el patrimonio cultural y artístico de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de México. Para Plural TV, Jesús Daza. La comunidad maya de Citilpech, en Yucatán, obtuvo una suspensión provisional que ordena a una granja porcícola suspender actividades por posibles violaciones a los derechos al medio ambiente sano. Una granja porcícola en la comunidad maya de Citilpech, en Yucatán, tendrá que suspender sus actividades por violaciones a los derechos al medio ambiente sano, al agua, salud y a la consulta indígena.
El juzgado cuarto de distrito en el estado de Yucatán concedió la medida cautelar de un amparo que fue promovido por personas mayas con la representación jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, con el fin de prevenir daños irreparables al ecosistema y proteger los recursos naturales como bienes comunes de la humanidad. La resolución implica que únicamente podrán realizarse acciones destinadas a mantener con vida a los 36,000 cerdos de la granja, sin permitir el ingreso de nuevos ejemplares. Dicho lugar, de nombre Cancapchen 2, de la empresa Quequén, perteneciente al Grupo Cuo, fue instalado sin contar con licencias de funcionamiento, permisos ambientales ni consulta indígena, pese a localizarse dentro del anillo de cenotes, un humedal de importancia internacional. La comunidad maya documentó olores fétidos, contaminación de agua subterránea y afectaciones a la salud. Además, señaló la omisión de autoridades para prevenir y mitigar el daño ambiental ocasionado por la actividad porcícola. Para Plural TV, Isaac Albarrán Rodríguez. La Suprema Corte admitió a trámite la solicitud que realizaron Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz para llevar a cabo una audiencia pública en torno a la prisión preventiva oficiosa antes de que el caso sea abordado en el Pleno. Los solicitantes recibieron una sentencia favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras haber pasado más de una década en prisión sin haber recibido sentencia, por lo que el Tribunal Regional condenó al Estado mexicano a declarar inconvencional esta figura. Además, ambos solicitan que las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Moza se declaren impedidas para votar en este asunto, ya que previamente realizaron manifestaciones subjetivas sobre el tema. Y en un momento continuamos con más información en Semanario Judicial. En Derecho a la Cultura, Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio. Parteras tradicionales salvan vidas con saberes de la medicina ancestral y occidental, apoyo práctico y espiritual, que se transmite de generación en generación. Le presentamos un reportaje especial de nuestro compañero Juan Carlos González. La partería tradicional no es solo una forma, es todo una filosofía, es un camino de vida. Es honrar la vida y la muerte y que van de la mano. Sí, acá mira. Fernanda es una de las pocas mujeres parteras de la Ciudad de México. Desde hace 10 años alcanzó la edad y obtuvo los conocimientos necesarios para entrar a este mundo que tiene un origen ancestral. Pero aquí siéntate, mira, para que está más fijo. El medio me llevó a conocer la medicina natural y en el camino empecé a conocer abuelas que son médicos tradicionales de comunidades. Y para que una abuela te reciba, para poder transmitir el conocimiento de voz, requieres hacer tequio, trabajo, y ellas tienen la visión de saber si estás para el camino o no. ¿Cómo te sentiste después de la terapia? Una abuela o partera tradicional descubrió que tenía habilidades para sanar y ayudar a mujeres embarazadas que prefieren parir en su casa y no en un hospital. Se movió la sentí. Me dijo, ándale, Fepas. Conteo de nacimientos no tengo, sí han sido más de 40, 50, porque ha bajado mucho en comunidades cuando se da más. Yo vivo en Ciudad de México ahorita y es en donde he estado haciendo acompañamiento en Ciudad de México, en partos en casa. Carla es aprendiz de partera. Terminó su carrera como enfermera obstetra, pero se interesó por ese oficio cuando tuvo complicaciones de salud después de su único parto y la medicina institucional o moderna no le ayudó a sanar. Paralelamente llevo un acompañamiento de partería y de duleaje, y es con ellas con quienes encuentro pues un montón de herramientas para poder salir adelante de ese proceso. En ese caminar pues empiezo a preguntarme, bueno, ¿cómo fue que todo esto que está a disponibilidad y que es
parcialmente accesible para el grueso de la población, cómo es que resulta no ser tan eficiente o tan efectivo, y cómo es que esto otro que está así como guardadito, escondido en el rincón, empieza a funcionar y se adapta y se integra bien a mi vida, pero también a la de muchas otras mujeres. Inclusive ha habido compañeras que dicen, bueno, ¿y quién me va a perseguir hasta la Sierra de Guerrero si voy a ir a atender partos? La abuela Roxy se interesó por la partería desde que tenía 10 años, cuando vivía en uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México, Santa Anita Zacatlamanco. Iba yo por la costura de mi mamá y entonces me di cuenta de lo que trabajaba la abuela Refugio, Cuca. Y su mamá Conchita también era partera. Entonces me interesó el trabajar con la comunidad, curando de una manera que no nos pusieran inyecciones, que no nos dieran pastillas o jarabes que sabían horrible. Y me gustó el modo de curar. Las 3 mujeres han acumulado conocimientos ancestrales que se han transmitido por generaciones para recibir la vida en entornos familiares y armoniosos. El hecho de atender a una mamá desde el inicio, como cualquier médico, cualquier cuestión clínica, ¿no? Que desde el principio se les mide, se les pesa, se oye al bebé, se va dando un seguimiento, se les toma la presión, etcétera. Y desde ese momento hace uno conexión con la familia completa. La partera existe desde que existe el ser humano. Tiene esa sabiduría de acompañar a la mujer al nacer. El cuerpo de la mujer está diseñado para parir. Y hay muchos factores atrás, los que se han constituido para que la mujer tenga miedo, para que no sienta que su cuerpo está capacitado para hacer este proceso, que es natural y que lo único que hacemos es acompañar. Hoy estas mujeres también comparten la preocupación por el futuro de la partería en nuestro país. Sobre todo después de que el pasado 4 de marzo, la Secretaría de Salud Federal publicó la norma oficial mexicana 020 para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería en la atención integral materna y neonatal. Fue doloroso, fue difícil y fue algo que se cimbró en lo más profundo de muchas de nosotras. Cuestionarnos qué va a hacer de nuestra vida más adelante y cómo vamos a rescatar esto que se nos ha ido dando a lo largo del tiempo, porque son regalos inmensos los que recibimos de nuestras nanas, de nuestros tatas, el poder tener conocimientos que resguardan la vida. Pues no nos dejan trabajar porque la norma oficial está padrísima, está muy bien hecha, menos en un punto, en el número 6, que dice, así casi a la letra, solo el personal profesional puede atender un parto. ¿Quién es el personal profesional? Pues los médicos con una cédula profesional de la universidad, las enfermeras obstétricas con una cédula profesional de la universidad. ¿Por qué yo no puedo tener uno? Porque tendría yo que ir a mis 61 años a la universidad. Carilla. Sí, tiene espacio. Alegan que no fueron consultadas para la redacción de la norma, que dicen en el fondo busca restringir el oficio de la partería. Ahorita vas a ya percibir más la contracción. El pasado 29 de septiembre, más de 60 parteras tradicionales marcharon del Ángel de la Independencia aquí, a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde solicitaron asesoría para echar abajo la norma que, aseguran, restringe sus derechos. La Suprema Corte nos abrió las puertas, nos recibieron nuestro pliego petitorio, pero además de verdad se sentaron a escucharnos y a entender por qué era que habíamos salido. De inmediato se pusieron en comunicación con la Defensoría de la Nación y nos dieron una cita ese mismo día para poder acudir. Fue así como las integrantes de la comunidad de parteras tradicionales y autónomas de México recibieron asesoría en
en el Instituto Federal de Defensoría Pública e iniciaron un litigio estratégico contra la norma oficial mexicana 020, con la presentación de 6 demandas de amparo indirecto. En 5 de los juicios se negó la suspensión provisional de la norma, pero después de que se interpusieron recursos de queja, 3 tribunales colegiados han otorgado la suspensión definitiva. Para los efectos de que se impidan las consecuencias de la norma oficial reclamada en la esfera jurídica de las quejosas, es decir, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y de esa manera se les permita la práctica de la partería tradicional. Estas resoluciones solo benefician a las mujeres que interpusieron los amparos. Por eso las parteras advirtieron que continuarán con su lucha hasta echar abajo toda la norma oficial 020. Pues en realidad lo que estamos buscando es la anulación de la norma definitiva, porque afecta nuestra visión y más como médicos tradicionales y parteras tradicionales es en comunidad, es horizontal. Aseguran que su lucha no es para beneficio propio, sino para las comunidades, sobre todo en aquellas donde las parteras tradicionales son la única opción para las mujeres embarazadas. Para que yo aprenda, no me puedo imaginar la cantidad de vidas, de nanas y de tatas que han resguardado este conocimiento. Yo no les voy a fallar. Han estado activa. Una lucha que busca preservar un oficio antiguo que resguarda la vida desde la época de las culturas originarias. Con imágenes de Irving Martínez y Alejandro Barrientos, para Plural TV, Juan Carlos González. El escritor mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado con el Premio Cervantes 2025, máximo reconocimiento de las letras en español. En la antigua tradición filosófica y mística de la Cábala, que intenta comprender la naturaleza de la creación, el número 7 simboliza la perfección y la terminación, ya que es la unión de lo divino, representado por el número 3, y lo terrenal, el número 4. No es coincidencia, entonces, que el ensayista, novelista y académico Gonzalo Celorio sea el 7º mexicano en recibir el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras españolas, a sus 77 años y en plenitud por haber completado recientemente su libro de memorias, Ese montón de espejos rotos. Porque además yo escribo fundamentalmente para olvidar. Es algo paradójico, mis novelas son memorísticas, pero las escribo para olvidar. Ya no está el conflicto en mí, sino lo que hace un escritor es traspasar el conflicto que originó sus novelas al pecho del lector. Para Gonzalo Celorio, la literatura tiene la capacidad de exorcizar nuestra complicada realidad nacional, pues se trata de un repositorio de reflexión y paz que, a la vez, refleja el contexto, pero también se opone a él. Con una serie de recursos literarios creativos en donde se va creando un mundo en donde la violencia que sirve de referente de alguna forma queda exorcizada con un espíritu esperanzador que no existe en la realidad, pero que sí existe en otra realidad, que es la realidad de la literatura. Desde el inicio de su carrera profesional, Gonzalo Celorio ha estado muy vinculado a España, gracias a sus numerosos escritos sobre el exilio, así como por su labor en la Academia Mexicana de la Lengua, que dirige desde 2019, y desde donde defiende el valor del idioma español como vehículo de pensamiento cultural. Así, hace un llamado a la reconciliación plena ante los roces en la relación entre México y España, de la cual celebra los avances,
como el primer reconocimiento por parte de España de los malos tratos a los pueblos originarios en Mesoamérica y la vasta presencia cultural mexicana en el país del viejo continente. Hay una actitud del sistema político, de los gobernantes actuales, que piensan que lo de España en la época de la conquista fue realmente una atrocidad. Yo no quiero de ninguna manera decir que esa atrocidad no existió, fue una conquista violenta, pero lo que es verdad es que cuando eso ocurrió, España no era todavía España, ni México era todavía México. A diferencia de la conquista en las colonias inglesas, en lo que hoy es México, consideró, hubo una actitud de integración más que de dominación. Siempre se dice que el español fue la lengua de conquista, pero la verdad es que la conquista espiritual, que es la conquista más importante, la que configura una ideología, una cultura realmente, es la que se dio en lenguas indígenas. Es decir, para cumplir con este cometido de llevar la palabra de Dios a esta viña sin cultivo, los misioneros se vieron en la necesidad de aprender las lenguas originarias y utilizarlas precisamente para su labor de catequesis. Enhorabuena por el Premio Cervantes 2025 a Gonzalo Celorio, que será entregado en abril próximo en la Universidad de Alcalá de Henares, de manos de los reyes de España, Felipe VI y Leticia. Para Plural TV, Jesús Daza. Antes de despedirnos, le invitamos a continuar en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le invitamos el próximo lunes a seguir la sesión del Pleno en vivo de la nueva Suprema Corte. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo. Gracias por su atención y hasta pronto.